Tengan todos buenos días. Hoy es sábado 20 de febrero del año 2021 y vamos a iniciar lo que es la clase número 5, que se va a componer de dos partes. La primera parte era la culminación de las diapositivas de la clase anterior, que eran con respecto a los modelos atómicos, y la otra parte es la parte del espectro electromagnético. Así que vamos a iniciar la clase del día de hoy esperando pues que sea de su total agrado. Vamos a compartir la pantalla y vamos a regresar a lo que son las diapositivas de la clase anterior. Y vamos a ubicarnos únicamente donde estaban los modelos atómicos. Para hacer una pequeña explicación de lo que se conoce así a grandes rasgos, lo que se conoce de lo que es prácticamente los modelos atómicos. Prácticamente los modelos atómicos nos muestran prácticamente una evolución de lo que se pretende saber de lo que es el átomo. Y pues prácticamente fueron científicos que establecieron una explicación bastante beneficiosa y que cada uno de los átomos que se iban proponiendo, pues al final lo que hicieron fue ayudar al siguiente científico a realizar sus hallazgos, sus investigaciones y sus aportes a lo que era pues prácticamente el átomo. Habíamos hablado en la clase anterior del cómo se había descubierto el protón, el neutrón y el electrón. ¿Me confirma si están viendo el modelo atómico de Dalton en este momento? Sí, se mira. Sí. Vaya, gracias. Hablábamos pues prácticamente de que John Dalton fue prácticamente un científico que fue el que nuevamente inició los conocimientos o los aportes o la sistematización de lo que era en sí la química, a través de haber recogido los conocimientos de los científicos que muchos siglos atrás habían estado trabajando, el caso de Empédocles, el caso de Demócrito, de Leucipo y de Aristóteles. Él retoma los conocimientos que habían estado algunos siglos, como 17, 18 siglos atrás, y pues lo que hace es prácticamente generar lo que ahora se conoce como teoría atómica. Y como teoría atómica, pues prácticamente estableció y empezó con una sistematización de lo que era en ese momento prácticamente el átomo. Y pues dentro de su teoría atómica, pues él propuso lo que era su modelo atómico, al cual pues le llamó obviamente modelo atómico de Dalton. Si bien es cierto, él para la fecha o para la época estaba sumamente pues a la vanguardia, digamos, de los conocimientos en ese momento. Era un hito prácticamente todo lo que él había propuesto y lo que había pues aportado y lo que estaba conociendo de él. Siempre ahora sabemos que tuvo bastantes errores, si se le quiere llamar, o pues cosas que era lógico iban a cambiar en algún momento. Entre ellos, pues establecer un modelo atómico. Él creía pues que prácticamente
el átomo era una esfera, tal como la ven en la imagen, era una esfera compacta y era una esfera que obviamente no iba a tener el mismo tamaño en cada uno de los átomos, porque él mismo decía de que prácticamente los átomos eran pequeños, pero que también existía entre ellos lo que es diferenciación de tamaños. Y para el motivo, pues ahí estaba, tenemos por ejemplo el átomo de hidrógeno, está el átomo de oxígeno y el átomo de bromo. O sea que en cierta manera ya sabía que los átomos cada vez iban a ser de tamaños sumamente distintos, por lo cual pues él estableció eso. Él creía que era una esfera compacta y sólida. También había establecido de que prácticamente el átomo de Dalton con su modelo era lo más pequeño a lo que se podía accesar de lo que es la materia, siendo en ese momento como una esfera, como un valero, digámoslo así, me lo imagino, tal como está ahí, y pues completamente sólido, no pudiéndose lo que es, pues prácticamente dividir en partículas más pequeñas. Eso fue quizás uno de los mayores desaciertos que se pudo hablar del modelo atómico. Y lo demás, pues ya está establecido en lo que es la teoría atómica de Dalton, que nos dice de que los átomos pueden permanecer solitarios, pero que se unen para formar compuestos, para formar entre ellos diferentes compuestos, aplicando la ley, prácticamente la ley de las proporciones definidas y la ley de las proporciones múltiples, que refrescaron un poco los conocimientos hace unos cuantos sábados. Entonces, por ahí como que el modelo atómico de Dalton hablaba de esa forma. Dentro de la evolución de los modelos atómicos, se tiene el siguiente modelo que fue establecido por Joseph Thomson. El modelo atómico de Thomson se le decía, dice que plantea que el átomo es como una esfera compacta y homogénea cargada positivamente en la cual se encuentran incrustados los electrones. Siempre manejaba lo que es una esfera. Sin embargo, él pues con el experimento del tubo de los rayos catódicos ya había descubierto lo que es el electrón y entonces ya manejaba un detalle más, un aporte muy significativo, grande prácticamente comparado con el anterior, en el cual pues podía establecer de que el modelo atómico de Thomson era una esfera en el cual pues tenía incrustaciones de cargas negativas, que eran las que él había descubierto a partir de los tubos de rayos catódicos. Este modelo atómico pues prácticamente tenía varias como características, entre ellas que el electrón pues estaba pegado al cuerpo del átomo, no había una distancia entre lo que es el núcleo, que en este caso eran las cargas positivas, y lo que es el electrón, ¿verdad? Otra de las cosas que se manejaba es que ya hablaba de cargas positivas y de cargas negativas, incluso y de hecho de que se creía de que la bola era una gran, bueno, en sus tamaños una gran bola de cargas positivas y que los electrones pues estaban incrustados en él como que fueran pasas. De ahí que al modelo atómico pues se le llamó el modelo atómico del budín de pasas o del pastel de pasas, porque eso lo imaginaba como un budín y al cual pues se le echan las pasas por encima, y así como las pasas estaban a la vista, pues así también estaban lo que son los electrones. Otra cualidad pues del modelo atómico era que el electrón se permanecía pues prácticamente fijo, ¿verdad? No había movimiento del electrón, sino que prácticamente él se mantenía fijo en el lugar donde se encontraba. Acá pues al tener este tipo de pues conocimiento o de aporte, pasa a la historia del modelo atómico indivisible y adiós al nombre átomo, ¿verdad? Los científicos pues prácticamente en ese momento, según se ha leído, quisieron cambiarle el nombre porque átomo significa sin dividir o sin división o indivisible, porque se creía que era lo más pequeño el átomo. Sin embargo, pues con el descubrimiento del electrón,
por Joseph Thomson a través de los rayos catódicos, pues al final no cuadraba ya el nombre con lo que es el átomo como tal, sino que tenían que haber hecho un cambio en el nombre. Pero por razones, no sé qué razones comerciales a lo mejor, o de acomodamiento, o de cultura, o de algo, no sé, no decidieron cambiarlo. O sea, dijeron no le cambiamos, queda como átomo, pero en el entendido de que va a ser como átomo porque ya está conocido así. No es porque realmente se aplique la etimología de la palabra, ¿verdad? Que era sin división, sino que sería como un átomo propiamente divisible, pero teniendo el mismo nombre. Entonces, eso podríamos mencionar de lo que es el modelo atómico de Thomson. Luego, pues, en la evolución de los modelos atómicos, se tiene ya lo que es el modelo atómico de Rutherford. Prácticamente, y lo vimos en la clase anterior, Rutherford manejaba y mencionaba de que a través del experimento de la lámina de oro, él había descubierto lo que es el protón. ¿Verdad? Él había lanzado pues haces de partículas alfa que son positivas desde un lugar donde habían elementos como el polonio radioactivos y mandaba un haz de luz a una finísima capa de lámina y en la cual pues pasaban a través de él unos lineal, pero otros cuando el haz de partículas alfa se estaba a punto de chocar, porque no chocaba, con el núcleo, pues el mismo núcleo con sus protones generaba una repulsión porque la carga positiva se repelen. Entonces la partícula alfa era positiva y el núcleo atómico pues también era positiva por el protón. Entonces no llegaban a chocar y a desviarse por el choque, sino que se desviaban por la repulsión que esto generaba. Entonces, gracias a ese aporte, a ese descubrimiento que se tuvo con el experimento de la lámina de oro, pues al final se supo de que ya habían protones en el núcleo, ¿verdad? Y prácticamente pues él fue y tuvo la capacidad de establecer otro modelo, pues que se llamó modelo atómico de Rutherford. Por la forma en que es el modelo atómico, si ustedes lo ven, ahí lo estoy moviendo con el cursor, por la forma en que está prácticamente el átomo, a este modelo pues se le llamó modelo del sistema planetario, ¿verdad? Porque parecía que el núcleo, que hoy es por ejemplo el Sol, estaba en el centro y pues los electrones ya estaban pues girando alrededor de el núcleo, ya estaba girando. Entonces podríamos leer lo que aparece ahí. Los átomos están formados por un núcleo muy pesado donde se alojan los protones y los neutrones. Decíamos que el núcleo, y lo sostenemos, es el que tiene el mayor peso del átomo, que el electrón pues es prácticamente la masa un tanto no existente en el aspecto de que no se toma en cuenta para las masas atómicas. Entonces se hablaba siempre de un núcleo muy pesado. Vea que tenía protones y a esas alturas pues ya el neutrón había aparecido con el experimento de la cera de parafina por James Chadwick. También el modelo atómico de Rutherford tiene una corteza donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Acá pues prácticamente hacemos otro aporte o otra característica al modelo de Rutherford con respecto y comparado con el modelo de Thomson, y esa es de que en este caso ya el electrón no era una figura fija en el núcleo positivo, sino que ahora el electrón ya lo establecía Rutherford como giratorio, o sea, móvil, ya separado del núcleo y pues girando alrededor de él. Entonces, pues si ustedes se fijan, ya iba pues un paso adelante, fue un gran aporte el hecho de decir de que el electrón no estaba incrustados en el núcleo positivo, sino que él ya estaba suelto de lo que era el núcleo y que prácticamente él giraba alrededor del núcleo. Y otra de las características es que él mencionaba de que el electrón giraba en forma elíptica, o sea que formaba elipses.
pues prácticamente en ese caso. Dice, el conjunto se asemeja a un pequeño sistema solar, por eso es que le llamaban el modelo del sistema planetario. El número de electrones debe ser el mismo que el de protones para que el átomo sea neutro, y eso pues ya lo habíamos manejado anteriormente con lo que es el número atómico, número de masa y número de neutrones. Decimos de que para que un átomo sea neutro tiene que tener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, si habían 10 protones en el núcleo, andaban en la corteza, pues girando lo que eran 10 electrones. Los electrones pues permanecían siempre y todo su tiempo girando alrededor del núcleo en órbitas elípticas sin que pudiese saltar de un nivel de energía a otro. Entonces, que cada quien tenía su órbita y pues prácticamente esa órbita no podía ser sustituida por otra, ni más grande ni más pequeña. Entonces, eso es lo que se podría mencionar del modelo atómico de Rutherford. Luego, en la evolución, aparece el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr nos señala pues prácticamente bastante evolución ya a estas alturas. Con este modelo atómico pues prácticamente podríamos empezar a dar inicio a lo más importante, a lo más impactante de lo que era la evolución de los modelos atómicos. ¿Por qué? Pues prácticamente el aporte que Bohr hizo perdura hasta estos tiempos como algo que prácticamente es válido y que tiene bastante pues aplicación con respecto a todo este dinámica de lo que es el átomo. Siempre Bohr mencionaba o Bohr decía de que siempre había un núcleo donde estaban los protones y alrededor pues estaban los electrones girando, tal como lo había mencionado pues Rutherford. Sin embargo, él decía que las órbitas eran circulares. Ahí está la primera diferencia con respecto al modelo anterior, que las órbitas eran circulares. Ahí se ve también en la imagen que la órbita era circular. Y otra cosa que mencionaba Bohr era de que prácticamente él mencionó y dijo, y eso es todavía válido hasta estos tiempos, de que el electrón giraba alrededor del núcleo, pero a diferencia del modelo atómico de Rutherford, el modelo de Bohr, pues prácticamente lo que podía hacer era saltar de una órbita menor a una órbita mayor, o podía saltar de una órbita mayor a una órbita menor. Y aquí pues está prácticamente la imagen donde tenemos un electrón que está pintadito de verde, pasando de una órbita mayor, o sea, del nivel 3, a una órbita menor, o sea, al nivel 2. Podía prácticamente saltar el electrón de una órbita mayor a una menor o viceversa. Ahora bien, este descubrimiento o este aporte a la humanidad que hizo Niels Bohr, pues prácticamente se perdura hasta estos tiempos y pues prácticamente el electrón no está lo que es girando, perdón, saltando de un nivel a otro en forma de, digamos así, de una pelotita, como nos imaginamos al electrón. Él no salta como que la chibolita se desprende y se pasa a otra órbita. No es un salto del electrón así como la chibolita, ¿verdad? Sino que él, aquí está, lo que hace es desintegrarse. El electrón se desintegra y cuando se ha desintegrado en forma de energía, él salta prácticamente de una órbita a la siguiente. O sea, él pasa de un nivel a otro en forma de energía. Quiere decir que él se desintegra para soltarse de una órbita en forma de energía, atraviesa todo el espacio que hay entre un nivel de energía y el otro, y cuando éste llega al otro nivel, pues prácticamente él vuelve a integrarse nuevamente. Entonces él era un electrón, o sea, una chibolita,
se desintegra a energía y cuando llega a la capa que tiene que llegar para establecerse, pues en ese momento se vuelve a generar o a integrar y vuelve a quedar el electrón pues que era al inicio. Eso prácticamente se le llama, para que lo tengan en mente, se le llama teletransportación, ¿verdad? Todo lo que vemos en las chiquilladas, que uno se mete a una máquina y que uno aparece en otro lado, en otra máquina receptora, eso según Bohr y según la mecánica cuántica, que es de lo que habla prácticamente todo lo que son los modelos y todo eso, se los digo, es posible, es viable. No dudemos que en un futuro la teletransportación sea pues prácticamente un medio de viaje de las personas alrededor del mundo. Más ahora con la crisis del petróleo, de que el petróleo a lo mejor se va a agotar. Es un recurso natural, pero que no es inagotable, va a terminarse y a menos que hagan otro tipo de generación de energía como el hidrógeno del agua, sería buena opción, siempre lo han manejado, pues no quedaría otra opción que hablar de las máquinas teletransportadoras, o sea, sí es viable. ¿Por qué? Porque si el átomo naturalmente lo hace, el electrón, de desintegrarse y de volverse a integrar en otra capa y pasar como enmascarado entre un nivel y el otro, a eso se le llama teletransportación, perfectamente pues nosotros podríamos meternos en un futuro no muy lejano a una máquina teletransportadora y pues nos podrían desintegrar y mandar todo el haz de energía a través del espacio o a través del cielo, digámoslo así, y pues mandarlo a Italia, por ejemplo, o a España, y en cuestión de segunditos o menos de segunditos, usted puede llegar ya a una máquina receptora que va a recibir esa energía y pues lo vuelve a integrar y usted ya viajó de un lugar a otro en cuestión de fracciones de segundo. ¿Por qué? Porque la energía usted sabe que viaja a la velocidad de la luz. Entonces prácticamente lo tardado sería quizás la desintegración, ¿vea? Porque el movimiento de un lugar a otro sería prácticamente en segundo, ¿vea? Llegaría ya ahí, se tardaría quizás, me imagino, en volver a regenerar. Pues para eso tendrían que hacer primero los inventos de las máquinas teletransportadoras, luego probarlo lastimosamente y primeramente con animales muchas veces para ver si no hay problemas nerviosos, sobre todo cerebrales, ¿vea? O de envejecimiento prematuro o algún tipo de problema fisiológico en el cuerpo humano. Y pues tocaría que en algún momento un hombre o una mujer pase a la historia como la primera mujer o el primer hombre teletransportado. ¿Verdad? Me imagino que le pagarían una millonaria cantidad por aquello de que probablemente desintegrado quede y no logre llegar a lo que es la máquina receptora o llegue parte nada más y pues se forme la mitad de la persona, entonces sería como un riesgo. Sin embargo, pues se tiene que tomar y pues así como va de avanzada la tecnología, a lo mejor pues prácticamente eso pueda ser una realidad ya a nivel macro, ¿verdad? Porque a nivel micro, que es en el caso del electrón, sí se puede realizar. Entonces es como un aporte inmenso y actualmente pues válido. Otra cosa importante son dos del modelo de Bohr, es prácticamente el hecho de decir de que cuando se salta de un electrón a otro, lo hace en forma de energía, pero la teoría de un dice que es en forma de fotones. Fotones quiere decir que son haces de luz. Gracias a ese salto que hacen los electrones es que podemos ver la luz del día. O sea, la luz solar, la luz del día es gracias a los trillones y trillones de electrones saltando entre sus órbitas y que el conjunto pues genera la luz del día, ¿verdad? O la luz artificial en ese caso. Entonces son dos aportes sumamente importantes que se pueden mencionar. El siguiente modelo, y quizás sería el modelo actual, es el modelo atómico de Schrödinger o el modelo mecánico cuántico. Y este pues tiene con el modelo anterior bastante, tienen que estar como unidos
porque el aporte de uno se complementa con el aporte del otro. A este modelo pues se le llama el modelo de la nube electrónica, porque se supone de que para los científicos actualmente el átomo se ve como una nube difusa, ¿verdad? Prácticamente en esa nube pues aparece más o menos por el centro lo que es el núcleo, ahí está señalado, ¿verdad? Está señalado prácticamente, y pues alrededor una nube que prácticamente es lo que deja de señal todos los electrones que están pues girando alrededor del núcleo. Entonces no dice Schrödinger, no dice de que sea una elipse, tampoco dice de que sea un círculo, sino que lo que mencionan es que el electrón puede estar en cualquier lugar de la nube electrónica. O sea que el electrón puede, de acuerdo en el nivel que se encuentra, puede pues prácticamente permanecer en cualquier lugar de ese espacio. De ahí pues viene otro aporte de Ernesto Heisenberg, que habla pues prácticamente del principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre pues nos dice que el electrón puede prácticamente estar en cualquier lugar de lo que es el espacio activo de cada uno de los átomos, que en cualquier lugar está y que no se conoce con exactitud ese espacio o ese lugar, pero que sí en algún lugar de este espacio puede mantenerse lo que es un electrón. Entonces ese quizás sería el aporte más significativo, y pues que este es el modelo actual, en donde los electrones están en algún lugar, y así como un avión que va dejando una nube, pues así precisamente el electrón va dejando estelas como nubes, digámoslo así, y eso pues lo que genera como la nube en la cual pues está inmerso lo que es el núcleo, con un color más fuerte cerca del núcleo, como hablando de que es más denso, ¿verdad? Prácticamente, y a medida que se aleja pues la densidad tiende a ser menor, porque hay menos electrones orbitando ya pues por las afueras. Entonces por ahí como que se puede mencionar lo que son los aportes de el modelo atómico de Schrödinger. Esto sería pues prácticamente lo que podríamos mencionar de lo que es la clase de la semana anterior, lo que era referido a los modelos atómicos. Ahora bien, vamos a iniciar pues por compartir la otra que ya teníamos por ahí preparada, que es la parte del espectro electromagnético. Bueno, si les interesó bastante el modelo de Bohr, a mí me gusta bastante el modelo de Bohr por todo lo que menciona y todo lo importante pues que puede llegar a ser el modelo. Bueno, pues prácticamente hablar del espectro electromagnético es otro rollo de bastante significado, ¿verdad? Entonces vamos a compartir en este momento la otra parte de las diapositivas que estaban por aparte, y pues vamos a hablar un poquito acerca de el espectro electromagnético. Vamos a hablar prácticamente de los espectros atómicos, y pues lo primero que se debe de hablar es prácticamente de la radiación electromagnética. Sin embargo, pues antes de quizás adentrarnos un poquito a lo que es el espectro electromagnético, es bueno que tengamos un conocimiento básico de los elementos de una onda, puesto que prácticamente la radiación electromagnética es la combinación de dos ondas, una generada por un campo magnético y la otra generada por un campo eléctrico. Por eso es que es prácticamente electromagnético. Por aquí está una imagen. Tenemos pues prácticamente una onda donde la elevación se llama cresta, donde la hondonada se llama valle, la longitud de onda que se representa con esa letra llamada lambda es la distancia que hay entre dos crestas sucesivas en metros, o la distancia que hay entre dos valles sucesivos. Entonces a eso se le llama
longitud de onda, la distancia que hay entre una cresta y la siguiente cresta, pues prácticamente. Luego podemos hablar del periodo de oscilación, que el periodo de oscilación pues prácticamente es una cresta y un valle. Vea, es el periodo de oscilación, o sea, el atravesamiento de una cresta y un valle en un tiempo dado. A eso pues se le va a llamar periodo de oscilación. El nodo pues son donde se encuentra prácticamente en el equilibrio lo que es la onda, o sea, más o menos a la mitad de arriba a abajo. Y la amplitud de onda pues prácticamente es lo alto que puede llegar a ser una cresta o lo hondo que podría llegar a ser un valle. Esa altura máxima que se alcanza en el centro, digamos, de la parábola, a eso pues se le llama lo que es amplitud de onda. Ahora bien, ya que hablamos de eso, decimos que la radiación electromagnética está formada por campos eléctricos y campos magnéticos que se propagan a través del espacio en forma de ondas portadoras de energía. Las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio y no necesitan un medio material. Una de las características de las ondas electromagnéticas prácticamente es de que no necesitan un medio material para viajar. O sea, son o pueden viajar en el vacío. Ahí está lo que es la longitud de onda, lambda, es la distancia que hay entre crestas y valles consecutivos. Eso es la longitud de onda, o sea, la distancia que hay entre dos crestas o dos valles. La frecuencia prácticamente se va a representar como con una y esa pues indica el número de ondas que pasan por un punto determinado en un segundo. A medida que la frecuencia es más alta, quiere decir que en un segundo están pasando cada vez más ondas a través de un lugar que establecemos como referencia. También vamos a mencionar la velocidad de la luz. Prácticamente la velocidad de la luz, ahí hemos colocado dos unidades de medida, que sería en centímetros sobre segundo y en metro sobre segundo. En centímetros sobre segundo es equivalente a 3 por 10 a la 10. Y en el caso del sistema internacional es pues 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La luz pues prácticamente es una forma de radiación electromagnética y por lo general pues se clasifica por su longitud de onda. Vemos la imagen donde pues prácticamente está una combinación de una onda de un campo eléctrico, que sería la roja, y la onda de un campo magnético, que sería prácticamente la azul. Digamos que el campo eléctrico va en el eje Y y el campo magnético va en el eje X y se están propagando hacia adelante en la línea negra. En ese caso, el espectro electromagnético prácticamente es todo el espectro de energía que existe en el universo y en nuestro planeta, y pues podemos empezar a hablar desde los rayos gamma, desde lo más pequeño, rayos X, desde los rayos ultravioleta. Está el espectro visible, que sería este pedacito que está entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 6, que serían todos los colores del arco iris: violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Luego están los rayos infrarrojos, luego están las microondas y las ondas de radio, que son ya pues ondas bastante grandes. La frecuencia de cada una de ellas está establecido con la rayita de abajo y los valores de abajo. Entonces, la frecuencia en Hz, 10 a la 20 hasta 10 a la 8. O sea, es la cantidad que pasa en cada caso. Vean, de todo el espectro electromagnético, solo una pequeñísima porción, pues prácticamente es el espectro, se le llama espectro visible, y pues prácticamente es algo que
es la única parte de todo el espectro que podemos ver. Los demás rayos son prácticamente invisibles. El mayor color que podemos ver, en este caso, sería el violeta y el menor, el rojo, o viceversa. Igual son como los extremos. Sin embargo, el que está por encima del violeta son los rayos ultravioleta. Ya los rayos ultravioleta, pues prácticamente son invisibles, o sea, ya no pueden ser vistos por el ojo humano. Luego, los rayos infrarrojos, que están por debajo del rojo, tampoco ya no son visibles, o sea, ya no los podemos ver. Entonces, podemos ver nada más los colores o la gama de combinaciones de color, iniciando desde más o menos los 400 nanómetros de longitud de onda, que es ahí por el violeta, hasta los 700 nanómetros, que en ese caso pues es prácticamente para la luz roja. Lo que está por fuera de eso, los más cercanos, el ultravioleta, y los infrarrojos ya no se pueden ver. Prácticamente hay visión de animales como el perro. El perro dicen de que él puede ver en infrarrojo. Entonces, prácticamente cuando se dice que un perrito puede ver en infrarrojo, estamos hablando de que él tiene una visión más amplia en ese aspecto, que hace de que él pueda ver a lo mejor seres de otra dimensión que están compartiendo nuestro universo paralelo, que nosotros no podemos ver porque simplemente pues están en una región del espectro no visible para el ojo humano. Entonces no es raro que de repente veamos a un perrito ladrándole a una pared. A veces se pone un perro ladrando hacia una esquina. A lo mejor ahí esté un ser que esté en un espectro que nosotros no vemos, o sea, en infrarrojo, por ejemplo, y que está en esta dimensión paralela a la nuestra, pero que no es visible por nosotros. Estamos hablando de lo que le podríamos llamar los espantos o algo que nos pueda asustar. Pues prácticamente no es que sean espantos, sino que son seres que existen en una dimensión paralela a la nuestra o en la misma dimensión, pero que por estar el ser, en un espectro no visible para nuestros ojos, no es prácticamente invisible. Y que por eso a veces podemos sentir presencias en las casas, en los lugares, de seres, y uno dice son espantos. No, a lo mejor nosotros seamos los espantos para ellos y viceversa. Entonces, cada que usted vea a un perrito ladrando a una esquina o ladrando a un lugar fijo, pues específicamente, probablemente en ese caso, en ese momento, ha estado pasando por ahí un ser de esa dimensión que no es visible para el ojo humano. Mire qué interesante empezar a comprender esto. Estos temas así, usted tiene que tener, no creerlos, pero tampoco dejar de creer, ser un tanto escéptico, vea, y pues si usted habla de eso a un religioso, pues lo va a mandar a chiflar, como dicen, porque es algo que no lo pueden creer y no es algo de que realmente uno pueda creerlo o dejar de creer, pero sí se dan esos casos y la explicación científica es de que son seres que están en otro tipo de espectro que no es prácticamente el espectro en el que nosotros podemos ver. Así que la gama de colores son así, el espectro visible es así. Mencionarles también que la vida del ser humano o la vida prácticamente a nivel de colores no existe. Ahí lastimosamente podrían leer sobre eso y pues prácticamente es algo que pues prácticamente no existe. La luz es blanca, o sea, no tenemos prácticamente una visión a color, sino que las cosas son en escala de grises. ¿Qué quiere decir? Si usted ve en la computadora un paisaje colorido, pero lo que siempre pasa, nunca tenemos cartuchos a color.
entonces aunque sea lo imprimimos en escala de grises. Entonces usted se va a las configuraciones y le da a imprimir en escala de grises. Y pues le sale una imagen del paisaje y dependiendo los tonos que tenía la imagen, pues así le sale más gris o menos gris. Pues exactamente así como esa imagen es la vida sobre el planeta Tierra. O sea, de que los colores no existen. Prácticamente los colores no existen, sino que los colores son una ilusión óptica que prácticamente genera la refracción de la luz, que es cuando se descompone la luz blanca en los colores del arco iris, y pues prácticamente no existen los colores, sino que todo transcurre a nivel de escala de grises. La combinación de los colores, o para que podamos ver los colores, tiene procesos físico-químicos, en ese caso, físicos y químicos. En ese caso, físicos, porque la luz se puede descomponer en los colores del arco iris mediante un prisma. Incluso gotas de agua que generan la descomposición de la luz. Y lo segundo, que sería prácticamente, quiero ver, lo otro se me olvidó ahorita, pero sí ya me voy a recordar. Prácticamente podríamos decir de que un prisma descompone los colores en los colores del arco iris. Un arco iris, de hecho, prácticamente se produce porque la luz solar incide en la atmósfera húmeda a un ángulo de 41 grados y en ese momento es que se ve el arco iris. Y es arco porque la Tierra es un tanto redonda. Entonces, por eso es que se genera un haz de luz visible prácticamente en eso. La otra parte que ya me acordé es de que es por procesos físicos y químicos y biológicos. En el caso de los físicos sería la descomposición de la luz a partir de la refracción, y biológico es que gracias a la combinación de eso, más la combinación de los conitos y bastoncitos en el ojo humano, es porque podemos nosotros apreciar los colores de las cosas. Ahora bien, ¿dónde se demuestra de que los colores de verdad no existen? Cuando tenemos frente a nosotros a un daltónico. Un daltónico pues confunde el rojo y el verde y los ve de otra forma, y no es porque realmente el objeto tenga otro color, y ahí está la demostración. Porque, por ejemplo, el daltónico al rojo lo ve verde, digamos, pero todos lo vemos rojo y solo él lo ve verde. Eso es una señal de que el cuerpo, el objeto, no tiene el color, sino que es prácticamente la refracción de la luz que descompone, y en ese caso también otra que sería la reflexión de la luz, donde absorbe todos los colores del espectro y solo emite un color en específico. Si es rojo, emite nada más ondas, donde las ondas tienen la longitud de onda del tono rojo. Entonces, por ahí como que se puede comprobar, pues prácticamente que no existen los colores, que la vida transcurre en escala de grises. Entonces, todo lo que vemos azul es porque la luz blanca cayó en el cuerpo, absorbió todos los tonos y solo reflejó las ondas de luz referidas al azul. Si un cuerpo es verde, al cuerpo le cae la luz blanca, el cuerpo absorbe todos los colores o todos los espectros de los colores y solo emite pues prácticamente o refleja, ¿verdad?, prácticamente el color verde con sus ondas y su longitud de onda del espectro verde, y así pues sucesivamente. La combinación de todos los colores pues genera el blanco, y se podría comprobar si elaboráramos un disco de Newton. El disco de Newton es un disquito que cuando está parado, o sea detenido, tiene los 7 colores del espectro, pero cuando lo ponemos como a una gran velocidad, mediante una palanquita para moverlo o lo que sea para hacerlo girar, si se gira a una gran velocidad, podemos ver la ilusión de que el disco prácticamente es blanco.
lo que nos indica de que al girar todos los colores, en ese caso, a una velocidad bastante grande, pues alcanzamos a ver el color blanco, con lo que demostraríamos que la luz blanca pues es prácticamente la combinación de todos los colores. El color negro que le llamamos es cuando el objeto absorbe todos los espectros de luz y solo emite una pequeña cantidad de luz, alrededor de menos de un 10%. Entonces no emite prácticamente ningún tipo de color, de ningún espectro, por lo que el cuerpo se ve negro. Entonces al final, el color negro que le decimos, entonces es porque ha absorbido todos los colores del espectro y solo emite una pequeña cantidad, ¿verdad? Que se le puede llamar radiación del cuerpo negro. Entonces, ahí. Y un cuerpo invisible podría ser pues prácticamente un cuerpo que absorbe el 100% de la luz que incide sobre él y no emite nada. Entonces ese cuerpo se podría convertir en invisible. La capa de invisibilidad de Harry Potter, según J.K. Rowling, que es la escritora, esa capa de invisibilidad que ocupa él sobre y que lo hace invisible, pues prácticamente ya está inventada. Ya los científicos han creado la capa de invisibilidad y pues prácticamente han creado un material, no he leído más sobre eso, pero sí sé que existe, y alguien puede estar detrás de esa capa y verse prácticamente el paisaje a través hasta de esa capa. Es prácticamente una capa de invisibilidad. Lo que han logrado es que hacer que la superficie no refleje ningún tipo de haz de luz, por lo que el cuerpo se convierte en invisible. Pero el cuerpo, la materia, ahí está. Si usted corre hacia esa capa y no la ve, obviamente en algún momento va a chocar con esa capa y pues porque la materia ahí está, no es que desaparezca, sino que únicamente no se hace visible al ojo humano. Vean qué interesante se puede tornar la interpretación o el conocer un poquito a través de esto. Los rayos X son usados, los rayos gamma ya hablamos, que son someternos a ellos pues es completamente peligroso y dañino porque llega hasta la célula, hasta el núcleo celular y sobre todo hasta los cromosomas, cambiando la forma de cromosomática y generando aberraciones en muchos casos. Y pues si la radiación es grande, puede haber en el momento que una persona muera por radiación, que empiece a sangrar de la nariz, que empiece a tener como quemaduras de alto grado en el cuerpo, y en cuestión de unos cuantos minutos o horas, la persona puede morir por la inhalación de esa radiación y pues por estar expuesto a esas radiaciones. Luego están los rayos ultravioleta, que son los del sol, pues prácticamente los recibimos y pues no hay mayor problema. Los rayos infrarrojos, solo me acuerdo cuando los teléfonos pasaban datos de uno a otro, una canción por ejemplo, por medio de infrarrojos, ponían los dos teléfonos, había un hoyito en los teléfonos y se ponían así sin moverse, sin toparse, pero pegadito, y esperaban que la cancioncita se pasara de un teléfono a otro. Era una cosa bien bonita porque era como increíble pasar una canción a otro teléfono solamente poniéndolos frente a frente. Ahora pues eso ya es historia, es obsoleto, porque ahora pasamos una canción a la velocidad de la luz. Los microondas pues prácticamente son ondas ya grandes, ¿verdad? Y las ondas de radio AM y FM, pues que son las que tienen mayores longitudes de onda y pues son las emitidas por las emisoras de radio y viajan a través del espacio, ¿verdad? Ahí estaría pues una media explicación de lo que es el espectro electromagnético. Ahí está, radiaciones de luz que perciben nuestros ojos. Ahí están cada uno de los tamaños que pues aparece dentro de la radiación visible. Está desde los 380 nanómetros, que es para el violeta, hasta los 750
nanómetros, que es para el rojo e infrarrojo. Ya de ahí, ya lo demás, pues no se puede observar. Ahí podemos ver que el violeta anda por el 380, el morado anda por los 450, que es el segundo color, el azul anda por los 500, el verde anda por los 550, el amarillo por los 650, el anaranjado por los 700 y el rojo por los 750. Y ahí estarían pues prácticamente los 7 colores: violeta, morado, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Son los espectros de luz visible y todas las combinaciones que pueden tener cada uno de ellos. La luz que vemos, los colores, son las radiaciones de longitud de onda adecuadas a nuestros ojos y que son reflejadas por los cuerpos que la reciben. Era lo que les decía. Absorbo todas las radiaciones y solo emito una onda de 650 nanómetros. ¿Qué quiere decir? El cuerpo es amarillo. Absorbe todas las radiaciones y solo emite una longitud de onda de 500 nanómetros. ¿Qué color es el cuerpo? Azul. Absorbe una radiación de luz y solo emite una longitud de onda de 380. ¿Qué color es el objeto? Es violeta. Así es la interpretación que se le puede dar. Eso tiene que ver con las superficies reflejantes. Creo que con esta imagen se comprende perfectamente lo que es la reflexión de los colores. Vean, cuando un cuerpo es blanco, miren qué interesante. Cuando la superficie es blanca, por ejemplo, cuando su camisa es blanca, quiere decir que la luz blanca, que vean que son todos los colores del espectro, son 7, llegan a la camisa blanca, vea, y lo que la camisa hace es reflejar todo el rayo del espectro, lo refleja todo. Entonces, como la luz blanca llegó y reflejó todo, ante nuestros ojos ese cuerpo es blanco, porque entonces está emitiendo todos los colores y ya sabemos que la combinación de todos los colores es un blanco. Entonces, por eso es que vemos prácticamente la luz blanca. Por eso dice ahí, se reflejará el color que es. Los demás se absorberán. Vean cuando la superficie es negra. La luz blanca llega y lo que hace prácticamente la superficie negra es absorber la luz y no reflejar nada. Realmente ya con el estudio sí refleja una pequeña cantidad de luz, puesto que el cuerpo se ve. Si lo absorbiera en su totalidad, pues fuera invisible. Entonces, prácticamente todas las longitudes de onda de los colores son absorbidos y la luz es reflejada. Y de ahí es que por eso dicen, mira, si vas a ir a requemarte a ver las bandas del 15, no lleves camisa negra porque te vas a sofocar. Y eso es porque la luz llega a lo que es camisa negra y no le va a reflejar casi nada. Entonces usted va a sentir que la camisa como que le sofoca más. En cambio, si usted lleva una camisa blanca, va a sentir como una ligera tranquilidad porque en esa superficie la luz va a caer, pero la va a estar reflejando y usted se va a sentir menos sofocado. Vean qué importante es todo esto ya en la vida de cada uno de nosotros. Y si el cuerpo es rojo, vean qué interesante, si el cuerpo es rojo o va a ser rojo, entonces en ese caso todos los espectros de luz van a ser emitidos, van a caer en el cuerpo, van a ser absorbidos. Miren, está absorbido el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul y el morado o el violeta, y pues prácticamente solamente está reflejándose. Vean, el que se regresa o el que se refleja es nada más el rojo. Por eso es que como solo la onda, la longitud de onda del rayo rojo se refleja,
el resultado es que la superficie se ve del color que en ese caso se está reflejando, que sería el color rojo. Por ejemplo, cuando una superficie absorbe todas las longitudes de onda de luz, excepto las longitudes que corresponden al rojo, solamente la luz roja se refleja en esa superficie y nosotros la vemos de color rojo. Si hay preguntas, pues háganlas, y si no, pues pongan bastante atención, que esto es así como interesante. Dice, si un cuerpo absorbiera por completo todas las longitudes de onda de luz visible, no seríamos ese cuerpo, sería invisible. Vean cómo dice, si un cuerpo absorbiera por completo, como la capa de Harry Potter, todas las longitudes de onda de luz visible, no veríamos ese cuerpo y sería invisible. Entonces se habla de dos términos que son espectros de absorción y espectros de emisión. Absorción, el que absorbe, como la palabra, lo que agarra, y emisión, lo que emite o lo que suelta. Hablar de metamateriales es hablar de mantos de invisibilidad, y esto léanlo, es bien bonito, ¿verdad? Hablar de metamateriales. Los metamateriales prácticamente son los materiales que sirven para hacer mantos de invisibilidad. La maestra Yesenia Jauregui Sánchez mencionó que ordinariamente cuando se habla de invisibilidad se considera aquello que no puede ser apreciado mediante la vista. Sin embargo, existen distintos tipos de invisibilidad y rangos específicos. Por ejemplo, un objeto invisible perfecto generaría la ilusión óptica de que el espacio que ocupa se encuentra vacío, lo que les decía. Sin embargo, el cuerpo ahí está, solo que no se ve. Esto al no reflejar o refractar o absorber luz, recibiendo las propiedades ópticas del medio en que se encuentra, o sea, invisible. La funcionalidad de un manto de invisibilidad se mediría entonces por su insensibilidad al color de la luz visible, al ángulo de observación y a la fuente de iluminación. A lo mejor un manto de invisibilidad no sea visible, o algo no sea visible a 90 grados, pero si usted se desvía a 45, 30, a lo mejor sí lo pueda ver desde otro ángulo. Entonces, se consideran esas condiciones. Al respecto, describió, una de las aplicaciones de los metamateriales es la generación de las superlentes, que son lentes que van más allá de una lente convencional, ya que pueden observar un objeto a distancias nanométricas. Con el uso de las superlentes se podrán observar células in vivo, permitiendo el desarrollo del estudio de imágenes biomédicas. Y por ahí busqué esta imagen y vean que este es un superlente que se coloca pues prácticamente por delante de la mano, y parecería ser que el espacio donde está ese lente es un espacio vacío, pero prácticamente lo que ha hecho es generar una invisibilidad en este espacio, vea, haciendo de que se pueda ver al otro extremo, y parecería ser que esto no tiene materia. Sin embargo, pues la mano ahí está presente y formando parte de la materia, ocupando ese lugar en el espacio. Lo que ha hecho es hacerse invisible por el metamaterial. Vean qué interesante se puede tornar todo este estudio, ¿verdad? Todo prácticamente lo que se puede hablar con respecto a esto. De esto podríamos hablar y hablar y hablar, pues es bastante como interesante. Lick, una duda. Hola. Así como usted estaba explicando lo de las capas de invisibilidad, como usted decía, ¿será que tienen como la misma semejanza que tienen las cortinas verdes o las pantallas verdes que se utilizan a veces en las películas? Con trajes especiales puede pasar desapercibido ante el lente de la cámara. Ajá, lo único que sé de las paredes verdes es como que le generan una ilusión óptica, pero que hasta donde yo sé, ¿verdad? Porque no sé mayor cosa. Lo que yo he oído o leído de eso es que son como tonos como especiales para manejarlos a través de monitores
sectores de computadora, ¿va? Como poderse hacer invisible ya trabajando como con programas. Pero yo me imagino que podría ser bastante parecido, aunque pues prácticamente creo que ahí, si vemos el tono verde, es porque realmente esa pantalla ante la realidad, o sea, verla en físico, sería ese tono. Y ya pues como que es propio ya para algún programa de computadora, haciendo de que eso verde desaparezca y se le pueda agregar o añadir otro fondo, ¿vea? Pero sí tiene como una similitud, ¿vea? Aunque si lo vemos verde, pues está emitiendo longitudes de onda para el verde. Ok, así es. Vaya, vamos a hacer un par de ejemplitos usando esta formulita. Ahí ya están ya hechos los ejercicios. Ahí lo voy a explicar, son sencillitos. Para la parte del espectro electromagnético podemos usar esta fórmula, que es V es igual a C sobre lambda, que está aquí a la derecha, en donde V es como una Y prácticamente, es la frecuencia de onda, y eso es igual a C. La C es la velocidad de la luz. Ya habíamos mencionado en una lámina anterior el valor de 3 por 10 a la 8 y 3 por 10 a la 10 metros segundo y centímetros segundo. Y lambda pues es la longitud de onda que podríamos, que existe entre dos crestas sucesivas o dos valles sucesivos. Vamos a ver qué sigue. Por ahí hicimos un par de ejemplitos con mi típico trabajo a mano, pero es como bastante explicativo, pues prácticamente en este caso. Usando esa formulita, como les digo, no es para nada complicado, pero sí pues se puede trabajar pues prácticamente en unos ejercicios con respecto a eso. Dice, ya usando la ecuación anterior, la longitud de onda de una línea de luz es de 4 por 10 a la menos 5 centímetros. ¿Cuánto es su frecuencia? Y ahí pues es algo sumamente sencillo. Jalamos los datos. Siempre hemos dicho de que podemos poner datos a un lugar y ponemos la longitud de onda de una línea de luz es de 4 por 10 a la menos 5. Vamos a poner prácticamente lambda, que es la longitud de onda, y ponemos lo que vale la longitud de onda, que es 4 por 10 a la menos 5, y nos pregunta cuál es su frecuencia. La frecuencia se representa como con una Y. Realmente no sé qué letra es, no me acuerdo, no sé, pero es como una Y. Es el signo de pregunta. Y pues agregamos ya el dato que ya conocemos, que sería la velocidad de la luz. Como la longitud de onda está en centímetros, podemos usar la velocidad de la luz en centímetros, ¿verdad? Porque son unidades como similares o congruentes en ese caso. Como la frecuencia es la que queremos, ocupamos la fórmula tal cual estaba anteriormente, donde nos dice que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Ya están esos dos datos en los ejercicios y lo que hacemos únicamente es sustituir. La frecuencia prácticamente es igual a la velocidad de la luz, que sería 3 por 10 a la 10, entre la longitud de onda, que sería 4 por 10 a la menos 5. Y entonces usted pues ocupa la calculadora y para poner por 10 a la 10, pues lo que hace es utilizar la tecla exponente. Esa tecla exponente pues es la que nos va prácticamente a dar el valor de la respuesta. Por lo general, la tecla exponente se encuentra en las calculadoras, no sé si alcanzan a verla, en la última línea. En la última línea se encuentra esa tecla y es, si es de estas calculadoras, no sé si la ven, dice EXP, ¿verdad? Y si es de las otras más anchitas, pues la tecla del centro, la de en medio, va a decir por 10 a la X. Entonces esa es la que vamos a utilizar para poner el exponente. Entonces ponemos 3 exponente 10, así, 3 la tecla exponente y el 10, entre 4 exponente y el menos 5. Y entonces hacemos la división y lo pueden hacer ustedes ahí con alguna calculadorita que tenga
y pues les va a dar 7.5 por 10 a la 14. Es hertz. Oye, aquí estaba viendo que he cometido un errorazo de morirse. Hasta aquí lo trabajé y a la hora de ponerlo aquí le puse centímetro. Es hertz. Aquí está cómo se saca la unidad. Arriba en el numerador tenemos centímetros sobre segundo, que sería este. En el denominador tenemos centímetros sobre 1. Hacemos fracción el centímetro para que podamos aplicar una regla que se llama la regla de los extremos y medios. Entonces, los extremos van a ir en el numerador y los medios van a ir en el denominador. Por lo que digo, centímetro por 1, centímetro. Toda cosa multiplicada por 1 da toda esa cosa. Centímetro por 1, centímetro. Y centímetro por segundo es centímetro por segundo. Entonces al final se elimina centímetro y nos queda segundo en el denominador. Entonces nos queda igual a 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. En este caso, hertz es la unidad de medida de la frecuencia y hertz es 1 sobre segundo. Entonces sería que la respuesta es: la frecuencia es igual a 7.5 por 10 a la 14, aquí hertz, hertz, no es centímetro, hertz, aquí está. En el caso 2, especificar en el sistema internacional la frecuencia y longitud de onda y velocidad en el vacío de la luz azul, que es una longitud de onda de 500 nanómetros y una transmisión de radio FM de 91.5 megahertz. Entonces, queremos encontrar en el primer caso la frecuencia en el A y en el segundo caso en el B la longitud de onda. Ponemos los datos, dice especificar la frecuencia. Aquí está la frecuencia de la longitud de onda de la luz azul. Aquí está la longitud de onda de la luz azul, que sería 500 nanómetros. Un nanómetro equivale a 10 a la menos 9. Entonces, en lugar de poner 500 nanómetros, podemos poner 500 por 10 a la menos 9. La n de nano equivale a 10 a la menos 9. Entonces, es como que estuvimos hablando de 500 por 10 a la menos 9 metros. Luego tenemos la velocidad de la luz, que hoy la vamos a ocupar en metros, sería 3 por 10 a la 8. Y luego los megahertz, que aquí están 91.5 megahertz, equivale a 91.5 por 10 a la 6. El mega equivale a 10 a la 6. Entonces, 91.5 megahertz equivale a 91.5 por 10 a la 6 hertz. Y nos piden, pues en ese caso, la longitud de onda en el caso de la B. Para el primer caso, como el ejemplo 1, nada más vamos a encontrar la frecuencia. La frecuencia es la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Ya tenemos ambos datos. La velocidad de la luz esta vez es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y la longitud de onda azul es de 500 nanómetros, o sea, 500 por 10 a la menos 9. Y entonces hacemos la división, 3 por 10 a la 8 entre 500 por 10 a la menos 9, y nos va a dar 6 por 10 a la 14 Hz. Eliminamos en este caso los metros, aquí está en verdecito, más o menos no me fijé en la foto, salió cortada, pero creo que se explica como se explicó en el ejemplo 1. Los metros al final se van, el segundo queda en el denominador, queda 1 sobre segundo, y eso es hertz. Hoy sí la puse cabal. 6 por 10 a la 14 hertz. Luego, pues tenemos lo que es la longitud de onda, en el caso de la B, que sería ya despejando la formulita
la longitud de onda que está dividiendo pasa a multiplicar con la frecuencia, y la frecuencia que está multiplicando pasa a dividir con donde estaba la longitud de onda, y me queda la ecuación que la longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. En ese caso, la velocidad de la luz pues sería 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y la frecuencia, los megahertz, es 91.5 por 10 a la 6 hertz. Cuando usted hace la operación 3 exponente a la 8 entre 91.5 exponente a la 6 hertz, la respuesta es de 3.28. O sea que el 91.5 megahertz quiere decir que la longitud de onda entre una cresta y la otra es de 3.28 metros. Ahí está cómo se define el metro. Arriba tenemos metro sobre segundo en el numerador. En el denominador tenemos hertz, o sea, 1 sobre segundo, y hacemos extremos y medios. M de arriba por S de abajo me da M por S, y S por 1, S. Al final, los segundos se van a eliminar y me quedan metros, que sería prácticamente la unidad de medida de la longitud de onda. Tenemos otros dos ejemplos. La longitud de onda de la luz amarilla es de 589 nanómetros. ¿Cuál es su frecuencia? Y ahí aparece la longitud de onda, 589 nanómetros, o sea, 589 por 10 a la menos 9. Ponemos la frecuencia, que es lo que queremos, y la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, y pues ocupamos la misma ecuación y decimos 3 por 10 a la 8 entre metros segundo entre 589 por 10 a la menos 9, y nos da pues la división 5.09 por 10 a la 14 Hz. Ya es muy similar a los anteriores. Y en el último caso dice la frecuencia de la luz verde es de 5.49 por 10 a la 14. Calcular su longitud de onda en centímetros y en nanómetros. Pone la frecuencia 5.49, la longitud de onda la queremos en centímetros y en nanómetros, y ponemos la velocidad de la luz. La longitud de onda ya dijimos que es la velocidad de la luz entre la frecuencia, en donde vamos a ocupar la velocidad de la luz en centímetros, y ya tendríamos A, que es en centímetros. Sería 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo entre 5.49 por 10 a la 14 Hz, la frecuencia. Cuando usted divide esto, 3 exponente a la 10 entre 5.49 exponente a la 14, nos da 5.46 por 10 a la menos 5 centímetros. Con esto tendríamos el valor de la A. Sin embargo, pues podemos encontrar el nanómetro con una conversión, y aquí se las doy. Por ejemplo, un metro son 100 centímetros. Con esta convertiría de centímetros a metros, y un metro, esa es una equivalencia que ya existe. Un metro es equivalente a 1 por 10 a la 9 nanómetros. Entonces hacemos la operación. Multiplicamos 5.46 por 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la 9, y eso entre 100. Elimino los centímetros, elimino los metros, y me quedan los nanómetros. Quiere decir que la respuesta es de 546 nanómetros en ese caso, ¿verdad? Entonces estaríamos ya trabajando con los ejemplitos por ahí. Si hay preguntas, pues lo dicen. Vale, vamos a ver un poquito, ya para ir terminando, de lo más importante del espectro, que era
el espectro de absorción y de emisión que se hablaba pues prácticamente en el átomo de Bohr. El espectro de absorción y de emisión es cuando prácticamente los electrones saltan de un nivel de energía a otro. Dice que se produce un espectro de absorción cuando un átomo absorbe luz de una cierta longitud. La luz excita al electrón de un nivel de energía más bajo a uno más alto. En ese caso sería de absorción, y se produce un espectro de emisión cuando el átomo que ha sido excitado a un estado de energía más alto emite radiación espontáneamente. Entonces se presenta un diagrama de los 4 niveles de energía más bajos para el átomo de hidrógeno. Más o menos esto podría darse con respecto al espectro de absorción. Cuando pasa del nivel bajo al nivel más alto, en el caso de la flecha amarilla, estamos hablando de espectro de absorción de un nivel más pequeño de tamaño a un nivel más alto o más alejado. Y un espectro de emisión, pues sería cuando del cuarto nivel, no, en este caso del sexto nivel, pasa al 2, o del quinto al 2, o del 4 al 2, o del 3 al 2, dependiendo de el espectro de emisión, de qué nivel salte a otro nivel, así va a poder ser prácticamente el color que podemos ver cuando es emitido la luz en forma de colores. Por ejemplo, si el espectro de emisión pasa de un nivel 6 de energía a un nivel 2 de energía, pues prácticamente el color que vamos a ver es el violeta. Si el espectro salta del nivel 5 al nivel 2, pues estaríamos viendo un espectro visible de color azul. Si el nivel 4 es emitido hacia el nivel 2, estaríamos viendo un espectro de luz verde. Y si estamos hablando de un nivel 3 saltando a un nivel 2, pues entonces vamos a estar viendo un espectro de color rojo. Esto pues se analizó prácticamente con el átomo, el 1 apenas, con el átomo de hidrógeno, pero fue suficiente para entender los espectros de absorción y de emisión. Cuando es de absorción, pues decíamos cuando salta de un nivel bajo a un nivel alto. Absorción, absorbe, ¿verdad? Y si es emisión, emite, es cuando salta de un nivel alto a un nivel más bajo, y pues emite obviamente en los colores del espectro visible. Algo así se vería pues prácticamente el espectro de emisión de un átomo de hidrógeno. Cuando el átomo de hidrógeno genera emisión, espectro de emisión, pues genera esos, imagínense apenas del hidrógeno, generaría una emisión de esos 4 colores. El rojo andaría emitiendo alrededor de una longitud de onda de 656 nanómetros para un color rojo, el verde de 486, el azul de 434 y el como rosado de 410 nanómetros. Entonces, ¿pero qué significa esto? Esto fue como el experimento que hicieron para conocer los espectros de absorción y de emisión. Analizaron nada más al hidrógeno, se generaba lo que es como una excitación del átomo para que estos electrones pudieran saltar de niveles más bajos a niveles más altos y viceversa, y el resultado pues que se dio en el átomo de hidrógeno es de que cuando el electrón salta de un nivel más alto a un nivel más bajo de energía, pues prácticamente emite luz, y emite estos haces de luz de estos colores porque sus longitudes de onda son equivalentes a estos valores y están pues ya establecidos en el espectro visible en los colores antes mencionados, y ahí pues estaría como trabajando esta parte. Bueno, con esto pues le damos finalización a lo que es la jornada del día de hoy.
alguna pregunta que tengan con respecto a esto o algún comentario antes de dejar la grabación. ¿Qué les ha parecido? Pues muy bien, Lick, bastante interesante la clase de ahora, la verdad, como usted dijo al principio. Son de esos temas que dejan con ganas de más. Dan ganas de seguir investigando, ¿verdad? Entonces ustedes, pues lo que pueden hacer hoy con la tecnología es que pues se metan a hablar sobre eso, a revisar sobre eso y aumente su acervo de conocimientos, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente el docente debe de procurar en ustedes, de que las cosas sean un tanto interesantes, porque a veces hablar del modelo de Bohr y la parte numérica y tirarles a matar, muchas veces no es como lo interesante. Aquí fuera un ingeniero capaz les mete integrales y todo eso para deducir la fórmula de Schrödinger, que siento yo de que no es algo que tenemos que quizás enredarnos a estas alturas, ¿verdad? Y que en algún momento nos tocaría dar eso, nunca lo he dado yo, por ejemplo, tan así, pues es más factible o más interesante manejar una temática más apropiada, que se aprenda bastante, que se tengan muchos conocimientos y que prácticamente logremos que el estudiante tenga el amor por esas temáticas y no que en lugar de eso salga huyendo con la explicación de la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, que lo que haría es nada más darnos dolor de cabeza y aflicción. ¿Vea? Eso queda para que usted lo investigue y lo aprenda pues por su propio acervo conocimientos, ¿verdad? Así que voy a dejar la grabación y pues nos despedimos y a otro momento pues van a tener